Un saludo muy especial a todos los padres, a esos hombres de valor que hacen parte de nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Suba, que con esfuerzo y sacrificio se levantan cada mañana para dar lo mejor de sí a sus familias. Es mi oración a Dios que podamos ejercer ese sacerdocio a la manera de Él, que nos ayude, que nos respalde, nos acompañe para hacer el ejercicio de ese rol como padres cada día de la mejor manera. Pues yo también he tenido el privilegio de ser padre, de tener o de engendrar 3 hijos y criarlos para el Señor, y quiero enviar un abrazo muy especial entonces de parte mía y de mi esposa a todos los padres, un abrazo cargado de bendiciones sobreabundantes en este mes del Padre. Que Dios los bendiga, se les ama mucho y para adelante con el Señor en esa tarea que el cielo nos ha confiado. Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Suba. También un saludo muy especial a todos los demás hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. Estamos invitándoles a nuestras transmisiones los días jueves 7 de la noche y domingos 10:30 de la mañana,
que efectuamos por YouTube y por Facebook. Nuestra página es La Alianza, el Encuentro Suba. También les invitamos a nuestras celebraciones infantiles los días domingos a las 11:30 de la mañana por Facebook o una vez terminadas nuestras transmisiones pastorales. Nuestra página para la transmisión infantil es La Alianza Kids Suba en Casa. Así que le invitamos para que no se pierda con sus niños esta participación tan especial. También le invitamos para que participen de nuestras reuniones por WhatsApp que efectuamos los ayunos de martes a sábado de 8 a 12 del día y los amaneceres con Dios los días miércoles y viernes de 6 a 7 de la mañana. Siempre se les envía el enlace el día anterior y ustedes lo único que tienen que hacer es darle clic a añadir y ya está dentro de nuestra participando en nuestra actividad. Si no está en Alianza Suba en Casa, le invitamos para que se contacte con nosotros y con gusto le vincularemos para que pueda recibir información pastoral directamente y pueda participar de nuestras celebraciones y transmisiones. Todos los días de lunes a domingo, a sábado, estamos haciendo enviando un devocional a las 2 de la tarde de unos 8 a 12 minutos. Finalmente les recordamos que los domingos realizamos un devocional también por WhatsApp a las de 10 a 10:30 de la mañana. Un abrazo, Dios les bendiga, se les ama mucho. Quiero invitarles para que abramos la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 4. Dice la palabra del Señor así: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero también quiero que leamos otro pasaje que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 4 verso 1. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Qué bueno, ¿no? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Pero otro texto en Proverbios alusivo al padre y a la madre incluso, que dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y luego dice en el verso 23: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Qué bonito, camino de vida las reprensiones que te instruyen. Por eso dice: el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Pero también dice claramente que los hijos oigamos a la voz de nuestros padres. Oigamos la voz de nuestros padres. Así que partiendo de esa premisa de este pasaje que hemos leído, estos textos, quiero recordarles el capítulo 6 verso 20 de Proverbios: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Voy a invitarles para que inclinen sus rostros y oren conmigo antes de dar apertura a esta palabra que voy a compartir hoy. Oramos, Dios del cielo, agradecidos por esta oportunidad privilegiada que tú nos das de presentarnos en esta mañana, oh Dios, todos para estar atentos a la revelación de tu palabra. Oramos que el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios hoy la use para hablar a nuestras vidas y esta palabra llegue con poder, con contundencia, llegue con fuerza a nuestras vidas, se interiorice en cada uno de nosotros y trascienda en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones familiares. Oramos, Padre, que el Espíritu Santo nos hable hoy de una manera sobrenatural, de una manera muy particular a cada uno, como sea la necesidad de cada uno y como sea la voluntad tuya en el trato con cada persona que hoy escucha esta palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Le he titulado esta palabra: un padre relevante. Un padre relevante. Pensando en este tema o en esta palabra del Día del Padre, vino a mi mente que el Día de la Madre, yo he salido a almorzar con mi esposa, la he invitado a algún restaurante a almorzar, y es bien complicado entrar a un restaurante porque están abarrotados,
Hay gente haciendo fila, mucha gente lleva un rato haciendo turno y es bien complicado. Yo hace un tiempo decidí no volver a salir a almorzar en restaurante con mi señora el Día de la Madre por lo complejo que es. Tuvimos una experiencia un día después de visitar varios restaurantes y después comer algo muy modesto, no como queríamos, algo especial en familia, en honor a mi esposa por el Día de la Madre, porque la verdad fue imposible. La última oportunidad el mes pasado, el mes de mayo, celebrando también el Día de la Madre a mi esposa en la casa por el tema de la cuarentena. Entonces pedimos comida, pedimos almuerzo en restaurante y duraron 3 horas largas para traer el pedido. Y estuve allá al borde de cancelar la solicitud. Estábamos con mucha hambre, esperando que llegara el almuerzo y no llegaba. Y definitivamente yo estoy notando que participar en pedir una comida el Día de la Madre o ir a un restaurante es bien complicado. Por otra parte, cuando uno mira el Día del Padre, uno nota que es un día o una fecha a la que no se le da tanta relevancia en nuestra sociedad como sí se hace con el Día de la Madre. Así que pensando en esto, me asaltó a la mente hablar de este tema, que orando al Señor sobre qué predicar, me dio este tema, un padre relevante. Pero antes quisiera usar algunas frases que me parecen pertinentes a la ocasión sobre el padre, pero también sobre los hijos. Una frase dice así: ama a tus padres si son justos, si no lo son, sopórtalos, dijo Publio Ciro. Otra frase dice: el concepto que el niño tenga del Padre Celestial es el producto de las experiencias cotidianas con sus padres terrenales. Otra frase dice: espera de tu hijo lo mismo que has hecho con tus padres. Y la última que quiero compartirles es: el que quiera ser padre, que tenga entrañas de padre. Pensando en estas frases, podría decirle que papá va más allá de engendrar hijos. Tiene que ver mucho con la parte emocional, la parte espiritual también, la parte afectiva. Para nuestros hijos, podríamos decir que nosotros somos sus héroes. A los chicos les encanta Batman, les encanta Superman, el Hombre Araña, los superhéroes por causa de la televisión. Un niño decía que su papá era el Hombre Araña y le dijeron ¿por qué? Le preguntaron y él dijo: porque arañó a mi mamá. Así que, querido padre, ¿a usted le gustaría que su hijo viviera la clase de vida cristiana que usted vive? Igual de responsable, de buena paga, de afectivo, igual de espiritual, de íntegro, de fiel, igual de buen amigo con sus hijos, igual de trabajador, igual de amoroso. ¿Le gustaría que así como ustedes en esas áreas fueran sus hijos? Los hijos nos ven, están pendientes de lo que hacemos, de lo que decimos, cuando nos levantamos, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en la internet, cómo tratamos a la esposa, cómo manejamos las relaciones con los amigos, cómo manejamos las relaciones con el sexo opuesto en otras direcciones, cómo hablamos. Ellos, nuestros hijos, están pendientes de todo eso en nosotros. A muchos de nosotros, nuestros padres nos heredaron cosas muy buenas, pero a muchos también cosas muy malas. A muchos les heredaron mentiras, odios, rencores, violencia, engaños, adulterios, idolatría, vicios, fornicaciones, deudas, dinero. Bueno, algunos les heredaron dinero, pero solamente dinero. No les heredaron afecto, no les heredaron relaciones saludables, cosas más valiosas que el mismo dinero. Cuando nos trasladamos a los hijos, es bueno decirle a los hijos que los padres que se rompen el cuello, se rompen el hombro haciendo lo mejor, lo más responsablemente posible, lo más recto, y su esfuerzo y labor es tenida en poco muchas veces por los hijos. Un ejemplo de ello es el hijo pródigo. El hijo pródigo, la Biblia nos muestra que este muchacho, su papá era un trabajador, un hacendado, un hombre esforzado, un hombre que ha respondido por su casa, un hombre amoroso. Pero un día este muchacho le pidió la herencia y se fue a una tierra lejana
y la malgastó, dice la Biblia, viviendo perdidamente. La malgastó con rameras, con amigos. Y esa actitud del hijo pródigo era un acto de menosprecio, diríamos, al sacrificio del papá. Muchos no cuidan en la casa porque no miran lo que valen las cosas. El padre que compra el televisor que le costó el sudor de su frente, trabajo duro, esforzado, que compró el computador, que compra la nevera, que ha comprado el equipo de sonido, que compra el mercado, que compra la ropa, los muebles, que paga el agua, la luz, el teléfono, el gas, el internet. Pero los hijos muchas veces, a pesar del esfuerzo del papá o de los papás, no les importa ocupar los últimos puestos en la academia, no van a clase muchas veces, llegan tarde, les parece sencillo perder el año, perder el semestre en la universidad. Total que yo creo que todo esto son una introducción que nos permite empezar a reflexionar un poco como padres, pero ¿por qué no decir también como hijos? Alguien decía que 2 termómetros para medir los hijos son el consejo de los padres y el consejo del pastor. Dios me ha dado a mí la bendición de engendrar y de criar 3 hijos. Ya nuestros hijos, o mis hijos, están grandes, están entre 33 y 38 años de edad, han tenido aciertos y desaciertos, debilidades y fortalezas. Han pasado por procesos diversos a nivel familiar, a nivel social, a nivel iglesia. Y ahí van, cada uno en su proyecto de vida, cada uno vive aparte ya, por sus edades, ya cada uno ha decidido vivir aparte, hacer su vida. Pero la verdad es que es bien importante pensar que yo puedo hablar del tema de padre con propiedad, pero también puedo hablar del tema de hijo con propiedad. Un padre relevante se caracteriza por muchos aspectos importantes según la perspectiva de la palabra de Dios o la perspectiva de Dios. Yo voy a compartir algunas características de tantas que podríamos decir de un padre relevante, algunas que el Señor puso en mi corazón hablar de hombres en la Biblia que nos refleja lo que es un padre relevante. Y la primera es: un padre relevante se caracteriza por su caminar con Dios. En Efesios 4:1 dice: yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis también llamados. Pablo, aunque estaba preso, aunque estaba en la cárcel, no estaba tan preocupado por su libertad, pero estaba preocupado por la iglesia de Éfeso. Él está diciendo que él le ruega que andaran como era digno de la vocación con que habían sido llamados. Él habla de un andar como es digno, o un caminar con Dios, en otras palabras. Yo quiero compartir de 2 hombres que desafían mi vida sobre el caminar con Dios entre tantos que hay en la Biblia. Uno es Enoc. En Génesis 5:22 dice la Biblia: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Enoc, dice textualmente la Biblia, caminó con Dios. Un padre relevante se caracteriza por su caminar con Dios. Enoc fue hijo de Caín. Uno piensa, un hijo de Caín, con el prontuario de Caín que mató a su hermano, uno piensa de pronto no hubiera salido nada bueno. De pronto hubiera salido un hijo con ese ADN de Caín, también sanguinario, asesino, vengativo, pero no. Este hijo de Caín marcó la diferencia en su generación. Este hombre, dice la Biblia, caminó con Dios. O sea que Enoc fue nieto de Adán y Eva, según la Biblia, en el capítulo 4, verso 17. Pero fue el padre, también dice la Biblia, de Matusalén. Fue padre de Matusalén. ¿Y quién fue Matusalén? Fue el hombre del que se conoce como el que más ha vivido sobre la faz de la tierra. Le faltaron 31 años para cumplir
un milenio de vida. Y Matusalén fue el abuelo de Noé. Matusalén tenía 300 años cuando su papá Enoc desapareció. Y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Dios se lo llevó sin ver muerte. Enoc ha hecho historia en la Biblia hasta hoy porque Dios se lo llevó al cielo sin ver muerte. De los pocos están él y están el profeta Elías, que Dios se lo llevó sin ver muerte. Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc, dice en el capítulo 4, verso 17. Enoc fue un hombre extraordinario en su generación. En la generación que le tocó vivir, no se dejó arrastrar por la corriente de sus días, sino que por su consagración a Dios nadó en contra de esa corriente. En Génesis 5:24 se reitera: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Porque le llevó Dios. O sea que Enoc no vio la muerte física. Él le dejó un legado de caminar con Dios a su hijo Matusalén y a sus demás hijos, porque él tuvo varios hijos. Lo mejor que se puede decir de nosotros cuando partamos a la eternidad es que fuimos padres que caminamos con Dios, que dejamos un referente de lo que es la vida de un hombre que caminó o camina con Dios. El segundo referente que quiero usar en la Biblia de caminar con Dios es Noé. En Génesis 6, 8 al 9 dice: Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y luego dice: con Dios caminó Noé. Noé fue un padre que caminó con Dios, halló gracia ante los ojos de Dios. La Biblia dice que no era justo, no era perfecto en sus generaciones, pero también dice que caminó Noé con Dios, criando una familia en un tiempo muy difícil. La época de Noé era una época muy dura, muy difícil. En el versículo 5 del mismo capítulo 6 dice que la tierra estaba llena de maldad. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo el signo de los pensamientos de ellos era de continuo hacer el mal. O sea que era una tierna época de maldad y pensamientos impíos continuos. La maldad era mucha en la tierra, y en el verso 11 dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esa era la época en que Noé es un padre que está criando a sus hijos. Un padre en una época muy difícil, pero que marca la diferencia en su generación en tiempos tan difíciles. Y lo hizo porque caminó con Dios. Lo hizo porque buscó de Dios, versículo 8. Lo hizo porque tuvo vida devocional diaria. Ese caminar con Dios indicaba que él tenía vida devocional. En el verso 9, que tenía una relación con Dios de todo corazón. Noé pudo ser un padre en una generación en tiempos muy difíciles. Tenían vecinos corrompidos, tenían vecinos violentos, malvados, perversos, pero Noé, en medio de todo eso, era un hombre que caminaba con Dios. Era un hombre justo, dice la Biblia, perfecto, completo. La familia de Noé vio su andar y caminaron con él. Qué bonito cuando como padres podemos marcar los derroteros a nuestros hijos en nuestro caminar con Dios, y nuestra familia ve eso, nuestros hijos, nuestra pareja, y pueden también caminar con nosotros. La gente de afuera, durante todos los años que Noé estaba predicando del diluvio, que se arrepintieran, la gente de afuera no creyeron en él, pero los de dentro, los de la casa, sí creyeron en él. Hoy pasa al contrario. Hoy muchos afuera creen en el mensaje que les predicamos, y muchos de adentro de la casa no creen. Y muchos adentro no creen porque en la casa muchas veces no ha habido un caminar con Dios relevante, un caminar con Dios trascendente. Y entonces la familia no es impactada por nuestra vida.
no es influenciada por nuestra vida. Pero los de afuera no creyeron, los de adentro sí creyeron. Noé se ganó a su familia, capítulo 7, verso 1. Dice la Biblia, dijo luego Dios: entra a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Cuando Dios le dice a Noé: entra tú y tu casa en el arca, es tú y tu familia. Dice: porque a ti he visto justo en esta generación. Noé se ganó a su familia. En el versículo 7 dice: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, toda la familia, hasta las nueras fueron ganadas por Noé. Dios invita a Noé a entrar él y toda su casa en el arca. Qué bueno cuando Dios pone a Noé primero: entra tú. Y Dios da testimonio directamente: porque a ti he visto justo en esta generación. Noé caminó con Dios y Dios trajo bendición no solo a su vida, sino a la salvación de él y toda su casa, su mujer, sus hijos, las esposas de sus hijos. Dios está hoy buscando padres así en esta generación. Padres que, si no impactamos mucho afuera, impactemos sobre todo adentro de nuestras casas. Que nuestras familias puedan ser impactadas por nuestro caminar con Dios. Noé no fue un gran predicador como los de nuestros tiempos, pero practicó lo que creía. Bien dice una frase: que tu vivencia vaya de acuerdo con tu creencia o tus creencias. Noé no fue un gran economista, pero fue un gran padre. Según la Biblia, las señales del fin que estamos viviendo, estamos viviendo tiempos que anuncia la venida del Señor. Y dice la Biblia en Lucas 17, 26, dice el Señor: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como en los días de Noé, dice la Biblia que así será en los tiempos de la venida del Hijo del Hombre. Estamos, amigos y hermanos, ya viviendo esos tiempos difíciles, como en los días de Noé. También tiempos de violencia, de corrupción, tiempos de perversidad, tiempo de gente malvada, tiempo de gente corrompida, tiempo de alcoholismo, de drogadicción, de injusticia, tiempo de mucha maldad. La Biblia dice que la maldad se ha aumentado en la faz de la tierra. Y así, dice la Biblia, vino el diluvio y los destruyó a todos. Este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo fácil para ser padre. Pero si caminamos con Dios, como Noé y como Enoc, es posible hacerlo y hacerlo bien. A veces hasta uno escucha de personas que dicen: yo no quiero tener hijos. Dice: yo prefiero tener un perro. No quieren tener hijos. Algunos dicen: yo me caso pero no tenemos hijos. ¿Por qué? Porque temen la sociedad en que se va a criar ese hijo, esa hija. Porque vivimos en un tiempo difícil para ser padres. Pero si nosotros caminamos con Dios, nuestros hijos mirarán nuestro caminar como el niño y el padre de aquella frase que hemos escuchado muchas veces en muchos escenarios, de ese padre que le dice al niño o a su hijo cuando van juntos por el camino, por la calle, le dice: ten cuidado, hijo, ¿por dónde caminas? Y el hijo le responde: ten cuidado tu padre, porque yo estoy siguiendo tus pasos. Así que un padre relevante se caracteriza por su caminar con Dios. Número 2, se caracteriza por su testimonio. Enoc, en Hebreos 11:5, dice textualmente: y antes que fuese traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio, dice la Biblia, de haber agradado a Dios. Enoc, en su generación, fue un padre de testimonio, no solo para sus hijos, sino para la sociedad de su entorno. Noé, siendo un hombre justo y perfecto que caminó con Dios,
Eso evidenciaba también su testimonio como padre. Pero hablemos de Cornelio. Cornelio en Hechos 10, versículo 2, dice la Biblia que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero dice en el verso textualmente que oraba a Dios siempre. Y cuando dice piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, es que él tenía un testimonio relevante en su casa. Y el testimonio de Cornelio, que era un centurión romano, no solamente fue en su casa. Dice la Biblia en el verso 22 que fue varón justo, temeroso de Dios, y que tenía buen testimonio de toda la nación de los judíos. O sea que Cornelio era un hombre, un padre para su familia, un padre con un testimonio que lo hacía un padre relevante en su generación también. Dios hoy está buscando padres así, que tengamos un testimonio para nuestros hijos, sigan al Señor o no, que nosotros no tengamos la culpa, la conciencia intranquila, que no le hemos dado testimonio del evangelio del Señor o de vida cristiana a nuestros hijos. De Job, en Job capítulo 1, verso 1, se dice que la Biblia dice que era perfecto Job, que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hombre, yo diría que si Job era así, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, yo sacaría como conclusión que era un padre con un testimonio también relevante. En el versículo 5 de Job 1 muestra a Job que era un hombre de oración todos los días. Todos los días ofrecía sacrificios a Dios, y lo hacía por si sus hijos hubieran pecado contra Dios, hubieran blasfemado, hubieran hecho algo malo. Él hacía esto para santificarlos. Era un padre con testimonio para sus hijos. Nuestros hijos van a ser marcados más por lo que nos ven hacer que por lo que nos oigan decir. A veces como padres nos alarmamos porque algunos de nuestros hijos incurren en conductas que no esperamos de ellos y decimos, yo no le di ese ejemplo. O decimos, a mí nunca me vieron haciendo eso. De pronto un hijo en una actitud de borrachera, de pronto un hijo en una actitud de infidelidad, o de fornicación, o de promiscuidad, o de engaño, o de mentira, y nosotros decimos con libertad, a mí nunca mis hijos me vieron haciendo eso. Yo quiero decirles que ellos son personas únicas, tienen libre albedrío. Puede ser que mañana o aún después de que hayamos muerto, nuestro caminar con Dios, nuestro testimonio, nuestras oraciones, nuestros ayunos en vida trasciendan para que ese hijo se acerque al Señor y viva en vida nueva. Yo he tenido la experiencia de ver varios casos de hijos que en vida del padre o la madre no caminaron con Dios, simpatizaron con el evangelio, fueron de vez en cuando donde la mamá o el papá les llevaba a esa iglesia del barrio, pero no caminaron con Dios. El día que murió papá o el día que murió mamá en el entierro, asumieron un compromiso de entrega al Señor, o un tiempo después le entregaron la vida a Jesucristo y empezaron a caminar con Dios. Por eso dice una frase que en el cielo tendremos muchas sorpresas. Un ejemplo de eso es el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue a una provincia apartada, se volvió pródigo, se perdió, pero un día decidió volver al Padre, a la casa del Padre, y a pedir perdón, y se restauró a la comunión de la casa. Cuando hablamos del testimonio, el testimonio de un padre debe ser un testimonio que no divide a la familia, como el ejemplo de Isaac y Rebeca, que dividieron la casa cuando tuvieron preferencias por sus hijos, uno por Jacob y otro por Esaú. Debe ser un testimonio que une a la familia, como el ejemplo del padre del pródigo que acabé de mencionar. En el capítulo 15, verso 28, dice la Biblia que cuando el hijo regresó a la casa le hicieron fiesta,
Y entonces el hermano mayor que estaba en el campo, cuando vino y escuchó el ruido de la fiesta y preguntó qué pasaba, y se dio cuenta que había fiesta en la casa, que el hermano había regresado y le han celebrado con fiesta, con bienvenida, con agasajo. Entonces se enojó, dice la Biblia, y no quería entrar. Pero el padre que velaba por la unidad de la casa, dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Le decía, es que tu hermano perdido era y ha sido recuperado, se había muerto y ha revivido. Y en el versículo 28 le dice el padre que tenía que regocijarse, que entrara, le rogaba. Y en el versículo 31 dice, cuando el hijo le dice, yo he querido comerme un cabrito con mis amigos y no me lo has dado. Y el padre le dice, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. El papá siempre estaba propendiendo por la unidad de los hijos, de la familia. Y así es el testimonio de un padre relevante, un testimonio que une a la familia, no que la divide. Un testimonio que produce para su casa. De Job, de Abraham, de el padre del pródigo, de Isaac, de Jacob y de tantos padres en la Biblia, encontramos que fueron hombres que proveyeron para su casa, que fueron prosperados por la bendición de Dios. En 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una tercera característica de un padre relevante es su vida de fe. Noé le creyó a Dios con lo del arca y con lo del diluvio. En una época en que no llovía sobre la tierra, pensar de un diluvio que se iba a inundar toda la tierra era para Noé no creer. La tierra era mojada por un rocío, no llovía. Entonces, hacer un arca, de las características que Dios le dijo a Noé que hiciera, la gente lo tildó de loco. Un arca para meter de toda especie animal, una pareja de cada especie animal, pues complicado las características de esa arca tan inmensa. Pero Noé le creyó a Dios y se lanzó a la tarea de hacer el arca. Le creyó lo del diluvio. Dice la historia que duró aproximadamente 100 o casi 100, entre 80 a 100 años construyendo el arca. No tenían la tecnología para hacer una construcción de esas magnitudes como hoy. Pero con el sistema tan rudimentario duró todos esos años bregando a construir el arca. Cuando hablamos de Noé, vemos que fue un padre relevante en su vida de fe. Y Abraham es otro que le creyó a Dios, padre de la fe conocido. En Romanos 4:18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. La Biblia dice que creyó en esperanza contra esperanza cuando todo era imposible de tener un hijo. Cuando después de que tiene ese hijo, Dios le dice que lo sacrifique y va en obediencia, confiando que Dios así fuera de las piedras le levantaría descendencia o generación. Abraham le cree a Dios. Por eso se conoce como el padre de la fe. Enoc, dice la Biblia en Hebreos 11:5, textualmente, por su fe Enoc fue llevado en vida para que no muriera. Dios se lo llevó al cielo en vida para que no muriera, dice la Biblia. Pero dice que por su fe. Enoc fue un padre también de fe. Noé, Abraham, Enoc, padres de fe. Su fe, la fe de Enoc, le hizo eludir la ruta natural de la muerte. Para el cristiano la fe habla de confianza. La fe habla de seguridad, la fe habla de valores espirituales, de vivir con Dios y para Dios. Pero otra característica de un padre relevante es el temor de Dios. En Job 1:1 dice la Biblia de Job que era un hombre temeroso de Dios. Job era un padre temeroso de Dios. La Biblia dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Lo que nos guarda a muchos padres de incurrir en cosas que este mundo ofrece, que son tentadoras, que son llamativas, que se ven agradables, es el temor de Dios que hay en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero otra característica de un padre relevante era su vida consagrada a Dios, o es una vida consagrada a Dios. Dice la Biblia en Job 1:1 que Job era un hombre apartado del mal. Apartado del mal es un hombre consagrado. Dios está buscando padres relevantes que tengamos vidas consagradas a Dios. Y finalmente, un padre relevante es uno que influencia en la familia. Y cuando miramos el caso de Noé, Noé influenció a toda su familia al grado que todos fueron salvos, no perecieron en el diluvio. Pero déjenme cerrar esta palabra hablándoles de un personaje en el que quiero llamar de una manera muy especial su atención. Y es un personaje que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 46 y 47. Dice así la palabra del Señor: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Quiero terminar esta palabra hablándoles de un padre relevante que influencia su familia. Jesús nos habla de este hombre. La Biblia nos habla de este hombre de una manera muy particular. Un oficial del rey vino a Jesús. Era un administrativo del rey Herodes. Era un padre en la corte del rey. Era un noble, un superior, un principal, un padre amoroso que buscó ayuda para su hijo. Jesús había estado en Galilea y regresó a Caná. Y su regreso atrajo la atención de este hombre. Note, la enfermedad de su hijo lo hizo buscar a Jesús. Y la pregunta del millón es: ¿qué te hace a ti buscar a Jesús? La enfermedad del ser que más amas, una crisis emocional, económica, empresarial. ¿Qué te hace? Una situación difícil en su matrimonio. ¿Qué te hace a ti venir a Jesús? ¿Qué te hace a ti buscar a Jesús? ¿Qué hace usted cuando uno de sus hijos está en necesidad? ¿A dónde va? ¿A quién va? Muchos van a los brujos, otros van a donde el alcohol, otros van a donde amigos, otros van a los muertos o a los ídolos a ver o algún amuleto que le resuelva la situación. El principio de la palabra de Dios es: busca a Jesús y cuente las necesidades de tus hijos. Yo lo he vivido a través de todos estos años de experiencia de familia. Mis hijos nacieron en un hogar donde ya teníamos claro lo que es buscar a Jesús, y a través del tiempo hasta hoy, cualquier problema, cualquier situación de los hijos, siempre tenemos claro que debemos venir a Jesús. Este hombre dejó Capernaum y viajó 39 kilómetros hasta Caná de Galilea a buscar a Jesús, solo por su hijo. Y cuando uno piensa en esto, uno dice: ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a hacer por un hijo? Este hombre dejó Capernaum. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar por nuestros hijos? Viajar de Capernaum 39 kilómetros en una época que no habían carros como los de hoy, o motos o vehículos de rápido transporte. Era un trayecto siempre largo. Pero este hombre estuvo dispuesto a dejar Capernaum y viajar hasta Galilea, Caná, a buscar a Jesús para que le ayudara en el tema de su hijo que estaba para morir. ¿Qué estás dispuesto a dejar por los hijos? Viajes, un cargo, el deporte, el internet, la televisión, amistades, tu ciudad, tu país, recreación, el Facebook,
paseos, recreación, algún negocio, algún pecado, ¿qué estaría dispuesto a dejar por Jesús, por ir a buscar a Jesús en pro de un hijo? Este padre sabía que sus propios recursos no bastaban. Hay momentos en la vida en que el poder, los títulos, el cargo, el dinero, las palancas son insuficientes. Este es un padre rico, este hombre de la corte del rey Herodes. Es un hombre con recursos, con materialmente todo, hablando en el sentido material, pero con su hijo que se estaba muriendo. Hay padres que tienen expresiones a veces que han arrastrado por generaciones, o que viven resentidos con la vida, o con algunas situaciones, o que tienen heridas abiertas, y cuando un hijo está enfermo, lo que le dicen es: muérase, que el cementerio está esperando gente. Yo he escuchado estas expresiones. La influencia política que tenía este hombre, este principal, la influencia económica y la influencia política no le podía salvar a su hijo. El noble tuvo que invitar a Jesús que fuera a su casa. En el verso 49 dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Lo invitó a la casa. ¿Cuántos padres hoy debieran hacer lo mismo? Porque en su casa hay de todo menos presencia de Jesús. Hay todas las cosas materiales, todas las comodidades, de pronto una vivienda muy amplia, muy cómoda, en un buen sector, pero esa casa tiene todo menos presencia de Jesús. Y este hombre invita a Jesús a su casa. Parecía que esta invitación era su única esperanza. Él no sabía que la distancia no era problema para Jesús. Él no sabía que la palabra de Jesús era suficiente para sanarle al hijo. Pero ese día este noble aprendió algo grande sobre el poder de la palabra de Cristo. Este padre creyó lo que Jesús dijo en el verso 50. Le dijo Jesús: ve, tu hijo vive. Y él creyó las palabras de Cristo y se fue a su casa. Qué bonito cuando uno piensa en esto. Viene a mi mente lo que dice Dios, pero también lo que dice el diablo. Lo que dice Dios y también lo que dicen las personas sobre nuestros hijos. Por eso, déjeme preguntarle: ¿qué dicen las personas o el diablo de tus hijos? De pronto que es un vago, de pronto que no sirve para nada, que es un flojo o una floja, que no va a llegar a ninguna parte, que es un fracasado o fracasada, que todo le sale mal, que todo le va a salir mal, que es un derrotado, que nunca va a sentar cabeza, que es un inmaduro o inmadura, que no tiene proyecto de vida, que es feo o fea, que es de malas. Todo eso lo puede decir la gente de nuestros hijos, o lo puede decir el diablo de nuestros hijos. Pero la otra pregunta, cuando le damos relevancia a lo que dice Jesús, Jesús le dice al hombre: ve, tu hijo vive. Y él creyó las palabras de Cristo y se fue a su casa. ¿Qué dice Dios hoy de nuestros hijos? Quizás podríamos tomar frases bíblicas como que son herencia del Señor, que son descendencia de sacerdotes, que no mendigarán pan ni padecerán hambre. Dice la Biblia: no ha habido justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan ni padezca hambre. Que les irá bien, que serán enseñados por el Señor, que serán prosperados por Él. El Salmo 112 dice que Dios prosperará la descendencia de los justos, o que la descendencia de los justos será prosperada en la tierra de los vivientes. Que dice la palabra que son un regalo del Señor, que son olivo alrededor de nuestra mesa, que son bendición. Que nuestros hijos viven, que tienen vida, de la vida de Dios, del ADN que Dios ha puesto en nosotros como los progenitores.
Como me gusta esa expresión, tu hijo vive. Si usted ha tenido una mentalidad derrota sobre sus hijos o sobre un hijo o una hija, hoy tome esta palabra, la palabra de Jesús. Tu hijo o tu hija vive, tiene vida. Si no la ve ahorita con los ojos de la carne, véalo con los ojos de la fe. O haga lo que dice la Escritura, llame lo que no son, las cosas que no son como si fueran. No mire lo que es ahora, mire lo que llegará a ser mañana. Fruto de las oraciones de ese padre, fruto del padre relevante que camina con Dios, que tiene buen testimonio, que es un hombre de fe, que teme a Dios, que tiene una vida consagrada a Dios, que influencia a la familia. Ve a ese hijo lo que será mañana, esa hija. No mire lo que soy y se echa a la pena o a la decepción y a creerle lo que el diablo le susurra al oído, lo que digan las personas que tienen un discurso muerto. La fe de este padre fue una fe recompensada, de este hombre de la corte del rey. Su hijo fue sanado en el momento que Jesús lo dijo. Los siervos y la familia lo confirmaron. En el verso 51 dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Lo mismo que dijo Jesús, dijeron los siervos: tu hijo vive. Y la Biblia dice en el verso 52 y 53, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y en el 53 dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Un padre relevante es un padre que influencia a su familia. Creyó él, pero creyó toda su casa. Qué bendición, qué victoria. Su hijo fue sanado en el momento que Jesús lo dijo. Y ahora, cuando este hombre lo confirma, no solo cree él, sino toda la casa. Toda su familia creyó en el Señor. Qué influencia en la familia de un padre relevante que viene y cree en Jesús. Esa es la influencia de un padre así. Esto es lo más noble que puede hacer un padre relevante: venir a Jesús por él mismo, por sus hijos, por su familia. Yo le voy a invitar para que, con base a esta palabra, usted donde está, cierre sus ojos y oremos al Señor. Oremos al Señor en la tónica inicialmente de padres. Hablemos con Él. ¿Hasta dónde nos ha faltado ser más relevantes como padres? ¿Hasta dónde, cuando nos examinamos a la luz de esta palabra, decimos: uy, a mí me ha faltado mucho de esto? Oremos al Señor en esta mañana por los hijos. Padre, en esta mañana oramos por nuestros hijos, para que la palabra que les enseñamos, que les compartimos, los formen, los direccionen, los guarde, los empodere, les alumbre el camino. Hay momentos en que nos sentimos impotentes como padres. Miramos que ya no vale el médico, ni el psicólogo, ni el castigo físico, ni el regaño, ni el dinero, ni las comodidades, ni la posición. Y tenemos definitivamente que decir: tengo que venir a Jesús. Y así como Jesús lo hizo con aquel alto funcionario de la corte de Herodes, lo puede hacer también con nuestros hijos hoy. Y no importa si el hijo espiritualmente está muriendo o muerto, el Señor pueda decir: tu hijo vive. O como aquel joven a quien Jesús resucitó y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Al hijo de la viuda de Naín. Y aunque ya había muerto, Jesús lo resucitó y le entregó vivo el hijo a la mamá. Oh Señor, gracias por lo que eres. Venimos a ti porque, oh Dios, hemos acudido a muchas fuentes de solución para las situaciones de nuestros hijos y encontramos que definitivamente tú eres la única alternativa que puede trascender, que puede cambiar sus corazones, su mente, su vida,
que puede hacerlos nuevas criaturas. Tú eres el único. Si como padre no le has dado buen testimonio a tu hijo, no le has enseñado con el ejemplo, o se te ha ido la mano en el castigo, pídele perdón a Dios, pero también pídele perdón a tus hijos. Sane esa herida que está abierta en él, en ella. Si le hemos generado dolor, vacíos, sanemos todo eso pidiéndoles perdón, orando, desatando bendición sobre ellos. Si como padres no hemos sido relevantes en la fe, no hemos sido relevantes en el caminar con Dios, o no hemos sido relevantes en la consagración o en el testimonio, en alguna de las áreas que hemos mencionado hoy, no hemos generado la influencia que debiéramos tener sobre ellos, digámosle al Señor que nos perdone. Pero tú que eres un hijo que me escuchas hoy, perdona a tus padres que fueron ausentes, distantes, fríos, impersonales, o que te abandonaron. De pronto lo hicieron porque, como dice en 2 Timoteo 3:2 en adelante, fueron amadores de sí mismos, sin afecto natural. Perdona a ese papá o a esa mamá. Quizás no supieron tus necesidades, no las suplieron, quizás te generaron dolores y vacíos. Toma la decisión de perdonar a ese papá. Perdónelo. Tome la decisión de honrarlo, de respetarlo, de amarlo, indistintamente lo que haya hecho, quizás por ignorancia, porque lo criaron también mal. Perdona a ese papá. Pide perdón a los padres, también usted como hijo, cuando no los has valorado, cuando les has faltado al respeto, los has herido con palabras, con conductas, cuando has sido rebelde, cuando has sido ingrato, cuando no los has honrado. Lo que hagas por ellos hoy, lo cosecharás mañana con tus hijos. Eso es lo que dice la Biblia en Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el principal mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La Biblia no dice que los honremos por lo que nos han dado, simplemente dice que los honremos. Hayan dado no a nosotros lo que esperábamos de ellos, honrémoslos, es lo que Dios nos manda en su palabra. Hay hijos que les va bien en la vida, en la economía, en la salud, en el amor, en los negocios, en la academia. No por ellos, porque no andan en integridad, porque no honran a Dios, sino por un papá o una mamá que dobla sus rodillas día tras día ante Dios por sus hijos. Padre, en esta mañana oramos que produzcas sensibilidad espiritual en la relación de padres hacia los hijos, para pedirse en perdón, de los hijos hacia los padres para pedirse en perdón, para restaurar relaciones, para sanar relaciones. Y hoy oramos, Señor, que nos levante como padres relevantes, Señor, padres relevantes en la fe, padres relevantes en el testimonio, en la consagración, padres relevantes, Señor amado, oh Dios del cielo, en cada una de las áreas que hemos podido hablar hoy. Oh Dios del cielo, que podamos tener una relevancia sobrenatural en nuestras familias. Padres relevantes en el temor a Dios, en una vida consagrada, en la influencia en la familia, en la vida de fe. En el nombre de Jesús oramos que bendigas a todos los padres que hoy escuchen esta palabra, y que esta palabra taladre hasta lo más profundo del ser. Oh Dios, que taladre a lo más profundo del ser de los hijos también, y que, oh Dios, esta palabra se convierta en frutos que glorifiquen tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, felicitaciones a todos los papás, que Dios los bendiga, un abrazo para todos, y bueno, sigamos para adelante y encarnemos esta palabra de un padre relevante. Amén y amén.